Ok, pues buenos días a todos los que nos escuchan y que nos ven. Buenos días, Lupita. Bienvenida a este pequeño curso sobre el test de la familia. El test de la familia es un, eh, es una batería, pues, que vamos a ocupar para poder trabajar un poquito lo que tiene que ver con la relación en este caso, Hola, tú eres Lupita, yo soy Estefanía. del paciente o del examinado y la familia, ¿sí? ¿Por qué el test de la familia? Bueno, en este caso, el test de la familia nos viene a ayudar eh, con todo lo que tiene que ver con la relación que hay entre ellos, Abro entre mi pantalla. el papá, la mamá, los hijos, ¿sí? La relación que hay entre los hijos y, Ay, voy a poner. y el abuelo, la abuela, etcétera, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer en este pequeño curso es enseñarles cómo aplicarlo y cómo interpretarlo. Está súper sencillo, está muy fácil y se van a dar cuenta de muchas cosas que pasan con esto, ¿sí? Ok, bueno, vamos a comenzar. Eh, bueno, para empezar, es como que la introducción al tema. El tema dice, pautas para la aplicación del test de la familia. Dice, la administración de esta prueba puede realizarse indicando al niño que pinte a su familia o a una familia sin concretar más datos. Según algunos autores, esta segunda opción permite dar al niño más libertad para expresar sus sentimientos más íntimos, pero tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no podemos conocer la valoración de los personajes reales, sino que tenemos que efectuar inferencias de los supuestos personajes y roles sobre los miembros de su familia. Particularmente, me inclino por la opción de pedir al niño que represente a su propia familia, pero dándole libertad para lo que haga en la situación y con los detalles que él prefiera. De todas formas, todos estos aspectos deben ser decididos en cada situación y en función de cada característica del niño. ¿Qué quiere decir? Yo le voy a entregar igual una hoja blanca al niño y le voy a pedir que dibuje. Yo lo que hago, yo de manera particular, siempre le pido que dibuje a una familia, ¿sí? No le pido que dibuje a su familia. Pero regularmente cuando se le aplica a niños, inmediatamente piensan en su familia y dibujan a su familia. Entonces, aquí no va a haber problema, ustedes nada más van a entregar la hoja de manera horizontal o apaisada, acuérdense, en formato de paisaje, y van a decirle, quiero que dibujes a una familia, ¿ok? Esa va a ser la primera consigna que le vamos a dar al niño para poder aplicar el test. Ok, ya le entregamos la hoja, ¿sí? Y bueno, hay tres pasos básicos para la aplicación de este test. ¿Ok? El primero, el primero dice darle instrucciones para que efectúe el dibujo, pero dándole libertad absoluta y tranquilizándolo en el sentido de que no vamos a ponerle nota y que no es importante que el dibujo sea perfecto. El establecimiento de una buena relación previa y motivación hacia la tarea es fundamental. No hay límite de tiempo, ¿sí? Para que el niño esté muy tranquilo, pues le vamos a entregar la hoja y le vamos a dibujar una familia. No le vamos a decir, tienes 5 minutos para dibujarla, no. Así se puede ocupar 50 minutos, una hora, pues ni modo, tenemos que dejar que él lo haga, ¿ok? Habrá niños que rapidito nada más hacen bolitas, palitos y ya, ahí está la familia, ¿sí? Pero también tiene mucho significado esa parte, más adelante lo vamos a analizar, ¿ok? Bueno, el segundo paso es controlar discretamente al niño, pero sin que se sienta muy observado. Debemos ir memorizando, o sea, anotando detalles de interés como posibles pausas, errores, actitudes, etcétera. También el orden en el que va pintando los diferentes personajes. Nosotros tenemos que tener una libretita o una hojita a un lado y vamos a darnos cuenta cómo comienza a dibujar el niño, ¿sí? El niño, el adolescente o el adulto, porque este se puede aplicar tanto a niños como a adolescentes como a adultos, ¿ok? Entonces,
yo me voy a dar cuenta si el niño comenzó de izquierda a derecha, del centro, de derecha a izquierda, dependiendo de dónde haya dibujado a los personajes. Sí, suele pasar que de repente el niño con quien más problemas tiene o con quien más pelea, lo dibuja a lo mejor hasta la otra esquina a la derecha, ¿no? Y él se dibuja hasta la izquierda. Es un ejemplo, ¿sí? Aquí es importante ver que observemos la cara del niño. A lo mejor cuando esté dibujando al abuelito, que es el que más quiere, pues su cara así como que alegre y gustoso de poder dibujar al abuelito. Ah, pero si de repente vemos que la cara le cambia o las facciones le cambian, es porque probablemente tenga alguna dificultad con alguno de los personajes de la familia, ¿sí? Probablemente sea con el hermano mayor, con el papá, con la mamá, e incluso con los abuelitos o con algún tío o tía, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchos niños consideran también a los tíos como parte de su familia. ¿O por qué? Porque muchas familias viven entre tíos, sobrinos, nietos, abuelos, papás, etcétera. ¿Ok? Si, acuérdense que si hay alguna duda, por favor, no me lo van comentando. Stephanie, ¿tienes alguna duda? Sí. ¿Y qué pasa cuando rayan toda la carita de esa persona que están dibujando? Ah, ok, más adelante se los voy a comentar, ¿vale? Ah, qué bueno que hiciste esa pregunta. Más adelante lo vamos a comentar, ¿vale? Ok. El paso 3 dice, una vez acabado el dibujo, mostrar interés por el trabajo efectuado. No se trata de felicitarlo gratuitamente, sino de destacar algunos aspectos del mismo. El color, la forma, algún objeto en particular. El niño debe percibir que estamos interesados, sorprendidos con lo que ha hecho y evidentemente que estamos satisfechos. A partir de aquí podemos empezar a indagar en aspectos concretos del dibujo. El orden de las preguntas puede variar según transcurra el diálogo. Vamos a hacer aquí una serie de preguntas que son las que nos van a apoyar a poder realizar este tipo de test. ¿Sí? Las preguntas claves podrían ser, ¿dónde están? ¿Qué quiere decir? A lo mejor el niño dibujó a la familia, no sé, en el campo, en su casa, en la playa, a lo mejor con un familiar, en una fiesta, etcétera. Vamos a indagar dónde están. ¿Por qué? Porque dependiendo del lugar donde están, también es lo que el niño está sintiendo en ese momento o el momento agradable en el que estaba en ese momento. Si a lo mejor dibuja a la familia en una fiesta, ¿es por qué? Porque para él la fiesta fue muy significativa, ¿sí? Y en esa fiesta logró reunir a todos los que forman parte de la familia. Y entonces esa parte de reunirlos en una fiesta le gustó. Ah, pero de repente, a lo mejor si el niño los dibujó en un lugar solitario, donde no había nada, bueno, ahí tendríamos que anotar y ver por qué está pasando. ¿Qué está pasando que el niño está dibujando a la familia en un lugar solitario? ¿Sí? O a lo mejor que dibujó a la familia, pero dentro del, por ejemplo, de la fiesta, a lo mejor a la tía o al tío los puso hasta la derecha y a la familia como tal las juntó, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que a lo mejor la relación con ellos, con esos integrantes o con esa parte de su familia, está pasando algo. Entonces, ahí ya tenemos un signo de alerta. ¿Qué está pasando con el niño en relación con estos personajes? ¿Ok? ¿Qué ocurre? Le vamos a preguntar, a ver, ¿qué está pasando en este lugar? Ah, entonces, regularmente los niños, bueno, es que es una fiesta, en esta fiesta, es la fiesta de mi abuelito, por ejemplo, ¿sí? Y aquí estábamos todos juntos, y es que vino mi tía y vino mi tío, entonces se van a soltar a platicar qué está pasando en ese lugar, ¿sí? ¿Quién es cada personaje? Ok. En este caso, bueno, padre, madre, vamos a lograr identificar por qué. Regularmente los niños, cuando dibujan a la familia, al centro van a poner a papá, a mamá y a los lados van a poner a los hijos, ¿sí? En un aspecto normal, llamémosle así, entre comillas. Pero, ¿qué pasa? Puede ser que el niño se dibujó él al centro, ¿sí? A un lado dibujó al abuelito, al otro lado dibujó a la abuelita y a los papás los dibujó a los lados o al final de haber dibujado a todos.
¿Qué está pasando ahí? Ah, bueno, resulta que el niño probablemente está teniendo problemas con papá y con mamá, ¿sí? Y no hay una buena relación entre ellos, ¿ok? Más adelante les voy a mostrar los dibujos como tal, qué es lo que pasa cuando dibujan esa parte del lugar, ¿sí? Ok. Luego, ¿cuál es el más bueno o cuál es el menos bueno? Aquí regularmente cuando dice cuál es el más bueno, pues se van a enfocar con el que mejor se lleva, ¿sí? A lo mejor se lleva mejor con su hermano mayor, bueno, con el hermano mayor. ¿Por qué? Vamos a indagar por qué se lleva mejor o con quién eh, se lleva, se llevan menos, o sea, se pelean, etcétera. Vamos a indagar esa parte de la relación con esa familia, ¿sí? ¿Con cuál de ellos te la pasas mejor? A lo mejor vamos a indagar quién lo hace sentir bien. A lo mejor, ¿por qué? Porque lo ayudan, porque se identifica mucho con esa persona, etcétera. ¿Con quién te gusta estar menos? Probablemente que esté pasando, que en la familia alguien le está haciendo algo al niño, ¿sí? Yo regularmente este test lo aplico cuando hago un peritaje psicológico. ¿Qué quiere decir? Cuando a lo mejor de la Procuraduría me piden hacer un peritaje y entonces me doy cuenta que a lo mejor probablemente alguien de la familia le esté haciendo daño al niño o a la niña, ¿sí? Y en este test pues se refleja mucho. ¿Por qué? Porque ahí voy con la pregunta que hacía Estefanía. Probablemente a esa persona le raye la cara, a lo mejor no quiere decir que le están haciendo daño, aclaro, ¿sí? Pero se siente menos identificado con esa persona. ¿Por qué? Porque probablemente no le causa confianza, porque probablemente se pelee mucho, porque probablemente le cause miedo. O sea, hay una serie de situaciones que no necesariamente es eso, pero cuando previo a eso, en el caso de que te mandan un peritaje psicológico por, a lo mejor, un ejemplo, por abuso sexual, ya tienes una base para poder darte cuenta qué es lo que está pasando con el niño cuando le aplicas este tipo de test, ¿ok? Ahora, ¿cuál de ellos está más triste y por qué? A lo mejor ahí, en ese mismo dibujo, él es el que está más triste, ¿sí? Y entonces se dibuja de esa manera, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Que regularmente los niños que se encuentran tristes son los que se van a dibujar a la izquierda o a la derecha, pero en un extremo, ¿sí? En una esquina de la hoja, a lo mejor pone a toda la familia junta de la mano y él o ella es la que está separada, ¿ok? Entonces, es ahí donde pasa este tipo de situaciones. Las preguntas irán ajustando al propio desarrollo de la conversación. El evaluador debe profundizar en aquellos puntos que considera relevantes para el proceso evaluativo. En el caso de que el niño haya efectuado, mande. Profe, disculpe que lo interrumpa. Es que me sacó y ya no escuché cuando dijo que rayó la carita. Mira, Por favor. Estefanía preguntaba qué pasa cuando un niño raya la cara. Yo le decía que, por ejemplo, cuando ya tenemos indicios de que a lo mejor al niño le están haciendo daño, lo más probable es que algo esté pasando dentro de la familia, ¿sí? A lo mejor el niño le da vergüenza y por eso se raya la cara o le raya la cara al agresor, ¿sí? Eh, Le decía yo o decía, no necesariamente es que le están haciendo algo, le están haciendo un daño sexual, por ejemplo, ¿sí? No, 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 no. Es como una pauta, ¿sí? Pero si antes de eso ya te tienes un indicio de que el niño, por ejemplo, se aleja de sus compañeros, es muy tímido, no quiere hablar. En mi caso, por ejemplo, cuando me mandan a hacer un peritaje psicológico, tengo indicios de que el niño ha sido abusado sexualmente, por ejemplo. Entonces, en el test me doy cuenta exactamente que algo está pasando, ¿sí? Y no necesariamente es que le estén haciendo daño, ¿sí? O simplemente si rayan la carita es porque es muy tímido probablemente, ¿sí?
y entonces le cuesta expresarse. Entonces, aquí tienen que ser muy, muy abusados ustedes para cuando van a interpretar el dibujo, porque podemos interpretarlo de diferente manera. Aquí va a depender del contexto en el que el niño esté viviendo, ¿sí? ¿Ok? Si el contexto es de maltrato, pues por lógica nos vamos a dar cuenta que el niño está siendo maltratado. Si el contexto es a lo mejor de comunicación con la familia, probablemente el niño pues esté pasando por una etapa de timidez y le cuesta mucho expresarse, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicas? Bueno, vamos a, ok, vamos a continuar. Dice, en el caso de que el niño haya efectuado el dibujo de una familia sin concretar, deberemos preguntarle con quién de los personajes dibujados se identifica y qué es lo que le sucede a cada uno de ellos. Bueno, ahí es cuestión de que nosotros preguntemos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Si es que no lo terminó, ¿por qué? ¿A quién le faltó dibujar? Porque algo muy interesante también de esto es que muchas veces no dibujan a papá, mamá o a alguien de la familia. Aquí es importante preguntarle por qué. A ver, faltó el hermano mayor. ¿Y por qué no le dibujaste? Y bueno, al niño nos tiene que dar una respuesta, lo mismo. Es cuestión del contexto en el que está viviendo el niño, ¿ok? Luego, independientemente de la información aportada verbalmente por el niño, disponemos de una gran cantidad de información en el propio dibujo y que debemos saber interpretar antes, pero de apuntar algunas claves para su interpretación. Sugerimos algunas pautas generales. Yo lo que hago es que una vez que ya tengo el dibujo del niño, en el mismo dibujo voy haciendo algunas anotaciones, ¿sí? Yo dibujo o en mi libreta yo hago un genograma. Un genograma es como un análisis de la comunicación entre familia para poder ir interpretando qué es lo que está pasando con esto. Pero ustedes ya con el dibujo del niño, con eso nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Vamos a continuar, ¿ok? Primero, sugerencias generales. Dice, la interpretación del dibujo infantil debe basarse en aproximaciones estadísticas, es decir, en que la presencia de una determinada característica del dibujo se asocie con una elevada probabilidad de presentar un rasgo de temperamento o personalidad concreto. También desde el posicionamiento teórico, ¿sí? Desde el posicionamiento teórico del psicoanálisis se ofrecen algunas explicaciones. No obstante, de ningún modo se trata de una ciencia exacta. Por lo tanto, hay que ser prudentes en la interpretación de estas pruebas. Los datos deben analizarse en conjunto y no tan solo individualmente. Hemos de tener en cuenta, además, que el niño es un ser en desarrollo, en constante cambio, y no siempre es fácil determinar qué piensa y por qué actúa de determinadas maneras. Sin embargo, esta reflexión no debe hacernos perder de vista la gran utilidad de estas pruebas como un canal comunicativo y de conexión con el mundo interior infantil. ¿Sí? No nos vamos tampoco nos vamos así como que a meternos tanto en esto y decir, wow, yo estoy viendo que al niño lo están maltratando y le están haciendo, no, inmediatamente le voy a llamar a la policía, no, 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 no. Aquí es cuestión de que ustedes como líderes de educación puedan darse cuenta qué es lo que pasa con el niño o con la niña en la parte educativa, ¿me explico? Donde a ustedes les puede ayudar este tipo de test para poder decir, bueno, el niño es así porque creo yo que está pasando por esta situación. ¿Cómo lo voy a corroborar? Cuando le pregunto a la mamá o al papá o con quien viva, qué es lo que está pasando con el niño. Es cuando yo voy a corroborar inmediatamente que lo que yo apliqué lo estoy corroborando de manera en que me estoy dando cuenta que lo que pasó está pasando, ¿ok? Si hay dudas, me preguntan, pueden interrumpirme. Si se acaba el tiempo, chicas, entran y vuelven, perdón, salen y vuelven a entrar, ¿ok? Vamos a continuar. ¿Hasta aquí no hay dudas? Ok, seguimos. Segundo, No. las diferentes características del niño que podemos ir suponiendo del análisis de esta prueba solo tiene validez en tanto en cuanto sean
sean completadas con otras pruebas o observaciones. Por lo tanto, solo nos permite formular hipótesis del trabajo que luego debemos contrastar con otras pruebas. La peculiaridad de cada niño, de cada caso, hace muy difícil establecer el mismo significado, incluso para dibujos muy parecidos. De aquí la necesidad de este tipo de pruebas sean subordinadas o complementarias de otras más objetivas. Ok. Hace 8 días que vimos el HTP, el House Tree Person, que es la otra prueba, pudimos conocer un poquito sobre qué piensa el niño de la familia, qué piensa el niño de los demás, qué piensa el niño de él. En este, qué piensa el niño o la niña de la familia nada más, ¿ok? Y entonces, bueno, a ver, yo apliqué el HTP y apliqué el test de la familia, y tanto en el HTP como en el test de la familia, tiene aspectos parecidos. ¿Qué quiere decir? Que entonces estoy corroborando que lo que está pasando con el niño o la niña es cierto, ¿sí? Y aparte de ese, si yo le aplico otro, a lo mejor no exactamente ya proyectivo, y le aplico uno, a lo mejor de inteligencia, otro tipo de test, nos vamos a dar cuenta que entonces sí le está afectando al niño esa parte. Y hay que corroborar siempre. No nada más nos vamos a casar con solamente un test, no, con varios, para poder darnos cuenta qué es lo que está pasando, ¿ok? Luego, el tercero, las interpretaciones del dibujo deberán tener en cuenta la edad del niño. Una misma característica puede tener diferentes significados según la edad. Ah, no, obvio, no es lo mismo yo aplicar un dibujo a un niño de preescolar de tercero a aplicar el dibujo a un adulto, por ejemplo, o a un chico de primaria, de a lo mejor de segundo de primaria, de quinto o de sexto, ¿sí? Va a cambiar el contexto y va a cambiar, por supuesto, las características del dibujo, ¿ok? Y por supuesto que vamos a interpretar cosas totalmente diferentes, ¿ok? Cuarto, el dibujo debe analizarse con varios niveles. Primero, en su conjunto, teniendo en cuenta aspectos de la situación general en el papel: tamaño, forma, distancia de los personajes, presencia o no de los elementos añadidos, animales, objetos, etcétera, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchos niños dibujan hasta el perro porque lo hacen parte de su familia, al gato, ¿sí? Las plantas, a lo mejor un juguete. ¿Por qué? Porque lo hacen parte de su familia. Muchos niños dibujan frazadas, una cobijita, algo. ¿Por qué? Porque le hace sentirse seguro, ¿ok? Y entonces, bueno, eso tenemos que darnos cuenta qué es lo que está dibujando aparte de la familia, ¿sí? Si a sus pies dibuja una pelota, ¿es por qué? Porque significa mucho con el juego de pelota, ¿sí? Con el fútbol, con el básquetbol, con lo que tenga que ver con el juego, ¿ok? Luego, en segundo lugar, hay que analizar individualmente cada figura representada, su tamaño, su forma, su situación respecto a otros. En último lugar, hay que verificar la información aportada verbalmente por el niño con respecto a lo que ha plasmado en el dibujo. Puede ser que un niño manifieste verbalmente mucho amor por su padre, pero en el dibujo aparece desplazado y pequeño, sí, pequeño. Un niño suele pasar que cuando dibuja, se lleva muy bien con el papá, pero cuando lo tiene que dibujar no lo dibujó, o lo dibujó muy pequeñito, o lo dibujó muy grande. Si lo dibujó muy grande, entonces, ¿qué quiere decir? Que para él es lo máximo el papá, ¿no? Es con el que más se identifica. Si lo dibujó muy pequeño y se llevan bien con él, probablemente el niño está tomando el papel de protector, ¿sí? Y le preocupa mucho que a su papá le pase algo, y le preocupa mucho que su papá salga a trabajar. ¿Por qué? Porque así está tomando ese papel, ¿ok? Seguimos. Si hay dudas, preguntan, por favor. ¿Sí? A ver, sí. Ok. Acá es para tanto el análisis del grupo familiar, en este caso, a ver, sí. Dice acá el significado psicológico y la característica, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta, espérenme, ok, que tanto el significado psicológico como la característica es la forma en cómo, no me voy a detener mucho porque yo quisiera, les voy a pedir que lo estudien, que lo lean, ¿sí?
porque es mucho leer, entonces vamos a atrasarnos mucho. Lo que yo prefiero es que nos vamos a ir a los dibujos directamente para que veamos qué es las características que hay. Pero bueno, vamos a leer algunos aspectos de acá. Por ejemplo, tipo de trazo. Dice, la forma que adopta el trazo puede definir algunas características, predominio de las formas curvas, se asocia a la capacidad de adaptación, sensibilidad, imaginación, sensibilidad, extraversión por parte de por su parte, las formas rectas y angulosas indican voluntad, tenacidad, pero también si éstas se manifiestan con trazos muy delgados, exagerados, con tendencia ascendente, puede suponer hostilidad hacia el exterior, conductas impulsivas o agresivas. Yo les voy a pedir que lo vayan leyendo con calma, les voy a mandar el material, por supuesto, ¿sí? Y esto les va a ayudar a poder interpretar un poquito mejor los dibujos, ¿sí? Del grupo familiar, ¿ok? El orden en el que se han pintado los personajes. Generalmente el personaje pintado, en primer lugar, es el de admiración, identificación del niño. Suele ser la figura con mayor vínculo afectivo, normalmente es la mamá, como les decía yo, la mamá, el papá o a lo mejor algún abuelito, son los que más admiran, ¿sí? Y regularmente son a los que primero dibujan, ¿sí? Por ello es muy importante estar al pendiente del orden cronológico en el que se van dibujando los diferentes personajes. Si al final dibujó a alguien, a lo mejor que no es de la familia, es ¿por qué? Porque a lo mejor también es significativo para el niño, ¿sí? Porque muchos niños dibujan al maestro, incluso a la maestra. ¿Qué quiere decir? Que es significativo para él, el ir a la escuela y el conocer. Cuando tú le preguntas y te dice, es que eres tú, Miss, o eres tu maestra, o eres tú, como les llamen, ¿sí? Pues muchas veces los niños también los hacen parte de su familia, ¿ok? Y digo, no me van a dejar mentir porque muchos se identifican con ustedes o incluso ustedes se pueden identificar con los niños, ¿ok? El tamaño de los personajes, las diferentes partes del cuerpo, les voy a pedir que lo vayan leyendo más adelante. La cabeza, ¿sí? Dice, la cabeza es la zona más expresiva donde el niño intuye las emociones con otros y aprende a admirarlas. Una cabeza grande y expresiva puede indicar un carácter expansivo. Si es excesivamente grande, puede asociarse con el egocentrismo. La cabeza pequeña indica tendencia de timidez o aislarse del entorno dice, a que no lo vean y pasar por desapercibido. ¿Sí? Cuando los niños dibujan a muñecos o a dibujos cabezones, ¿qué quiere decir? Que son niños con los que puedes platicar perfectamente, con los que te van a entender rápido, con los que son niños que les gusta llamar la atención, ¿sí? Y a los que dibujan cabezas pequeñitas, pues son niños tímidos, ¿sí? La boca, los ojos, la nariz, las orejas, el cabello, los pelos. Cuando el cabello está presente en el dibujo puede indicar una tendencia a cuidar los detalles, perfeccionismo, ¿sí? Si se efectúa con pulcritud, interés por la apariencia, por gustar, presumir. Si el pelo es largo y se muestra alborotado o en movimiento, la vitalidad, fuerza, necesidad de libertad, de escapar de las rutinas. Si se presenta con trazos en punta, es agresividad. Sí, la barba, los bigotes suelen aparecer en niños cuyos padres la tienen, se asocia a la madurez, ¿ok? Y bueno, son así que diferentes significados. Chicas, vamos a salir y les pido que vuelvan a entrar para la otra parte, ¿sí? Esa es la primera parte del pequeño curso. Salimos y entramos para hacer la segunda parte, por favor, ¿ok? Se los agradezco. Las espero ahorita en la segunda parte. ¿Vale?